El 24 de abril, todo parecía listo cuando Fernando Mendoza fue elegido por los Raiders. Pero detrás de ese momento, ahora surgen informes de una acalorada discusión durante la llamada y de que Mendoza quería salir casi de inmediato. Lo que se suponía que iba a ser una noche que definiría su carrera se está convirtiendo rápidamente en algo mucho más complicado. En la noche del 23 de abril de 2026, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, subió al escenario fuera del estadio Crisure en Pittsburgh y anunció un nombre que solo 18 meses antes, casi nadie en el mundo del fútbol habría predicho escuchar primero. Con la primera selección en el draft de la NFL de 2026, los Raiders de Las Vegas seleccionaron al mariscal de campo Fernando Mendoza de Indiana. Se esperaba que el ganador del trofeo Heisman, quien no asistió al draft, fuera la primera selección durante meses después de llevar a los Oilers al Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Universitario y a una temporada de 16-0. Pero Mendoza no estaba en Pittsburgh. No estaba en el escenario. No estaba en la sala verde estrechando la mano de Goodell y sosteniendo una camiseta para las cámaras. El mariscal de campo de 22 años eligió quedarse en casa en Miami con su familia. En lugar de asistir al draft en Pittsburgh, estaba en la casa de su familia en Coral Gables, Florida. Mendoza eligió celebrar el draft con su familia en Miami, con una matanza, un festín de cerdo asado en su patio trasero. Eso solo levantó cejas porque este es un jugador en el que los Raiders se habían enfocado durante meses. La mayoría del mundo de la NFL creía que la selección de Fernando Mendoza por parte de los Raiders de Las Vegas era un resultado inevitable. Desde el momento en que aseguraron la primera selección en el draft, el gerente general John Spadak había recibido llamadas de otros equipos sobre el intercambio de la selección y las había rechazado todas. Spitech dijo que recibió llamadas sobre posibles ofertas comerciales, pero estaba convencido de que mantener la selección y elegir a Mendoza era la decisión correcta para la franquicia. Y sin embargo, los Raiders no solo estaban extendiendo la alfombra roja antes de siquiera hacer la selección. El entrenador principal Clint Kubiak dejó algo muy claro. El entrenador en jefe de los Raiders, Clint Kubiak, no quiere que un mariscal de campo novato sea titular en la primera semana, incluso en el escenario adecuado. El equipo ya había fichado al veterano Kirk Cousins a principios de la temporada baja. Los Raiders firmaron a Kirk Cousins en lo que equivale a un contrato de un año por $0 millones a principios de abril. Así que, pensemos en esto. Eliges a un tipo en primer lugar. Es el ganador del trofeo Heisman. Llevó a su equipo a una temporada perfecta y a un campeonato nacional. Y ya le estás diciendo al mundo que podría sentarse detrás de un mariscal de campo de 37 años que tuvo 11 touchdowns y 14 intercepciones en sus últimas 13 titularidades. La pregunta que inmediatamente comenzó a circular no era sobre talento. Se trataba de cómo Mendoza manejaría esto. ¿Se repetiría en Las Vegas la situación a la que se enfrentó Kirk Cousins en Atlanta, pero a la inversa? A diferencia de lo que ocurrió en Atlanta, donde se sintió engañado por los Falcons después de que seleccionaran al mariscal de campo Michael Penn Jr. En 2024, a pesar de haberle firmado un contrato a largo plazo, se unió a los Raiders sabiendo que se espera que seleccionen a Fernando Mendoza con la primera selección general y que ser titular no está garantizado. Este fue el telón de fondo de todo lo que sucedió después. Para entender por qué es importante la dinámica de los Mendoza Raiders, hay que entender de dónde viene Fernando Mendoza, porque nada en su camino a la NFL fue convencional. Y ese camino poco convencional es precisamente lo que ha moldeado la forma en que manejó situaciones que sacudirían a la mayoría de los novatos. Fernando Gabriel Mendoza nació el 1 de octubre de 2003 en Boston, Massachusetts, durante la residencia médica de su padre, y creció en Miami, Florida. Sus raíces se extendían profundamente en la historia cubanamea. Después de que Fidel Castro tomara el control de Cuba e instalara un régimen comunista, los 4 abuelos de Mendoza huyeron del país y vinieron a América. La familia Mendoza se estableció en el sur de Florida, construyendo una vida desde cero en un país que no se suponía que fuera permanente.
Su abuelo, Alberto Espino, dijo una vez que todos creían que era temporal, que de ninguna manera un régimen comunista sobreviviría a 90 metros de América. Pero el reinado de Castro perduró, y así los Mendoza construyeron sus vidas como estadounidenses. Fernando creció en el suburbio de Coral Gables, en Miami, con padres que eran ambos atletas de la Ivy League. Sus padres, Fernando IV y Elsa, ambos éramos atletas universitarios de la Ivy League. Elsa, tenista en Cornell, y Fernando IV, personal de carretera en Brown. Los deportes estaban entrelazados en el tejido de su infancia. Mendoza se aficionó al fútbol en la escuela primaria, y su madre lo presionó para que jugara de mariscal de campo. Ella creía que su hijo no estaría en riesgo de sufrir lesiones graves en esa posición. No fue hasta que Mendoza se fijó en Brady, que en ese momento ya tenía 3 victorias en el Super Bowl, que se inclinó por la posición de mariscal de campo. Pero aquí está el asunto. A pesar de crecer en la fábrica de talentos del fútbol del sur de Florida, Mendoza apenas estaba en el radar de nadie. Era un prospecto de 3 estrellas según 247 Sports, lo cual realmente no ayudó a su caso. Cuando los servicios de reclutamiento evaluaron su clase, Mendoza no fue considerado un talento de primera categoría. Todavía se ve a sí mismo como un desfavorecido, como el chico que fue el recluta número 288 en Florida al salir de la escuela secundaria. Las escuelas que se alineaban por él no eran Alabama ni Ohio State. Eran Yale, Penn y Lehigh. Estaba recibiendo ofertas de programas como Yale, Penn y Lehigh, que son muy respetados, pero no compiten al más alto nivel del fútbol universitario. Mendoza se comprometió inicialmente con Yale. Esa fue su trayectoria. Un niño excepcionalmente inteligente de una buena familia, que se dirige a la Ivy League para jugar al fútbol a un nivel que nunca lo acercaría al draft de la NFL. Entonces intervino el destino. La Universidad de California, Berkeley, le ofreció una beca en enero de 2022 después de que otro mariscal de campo se retirara del programa. Esta fue la única oferta de una conferencia de las 5 grandes de la FBS que Mendoza recibió de más de 130 programas elegibles. Impulsado por el ardiente deseo de competir al más alto nivel, Mendoza cambió rápidamente su compromiso con Cal. Una oferta, eso es todo. Una de las 130 universidades de las 5 grandes se molestó en ofrecerle una beca, y solo sucedió porque otro mariscal de campo se retiró. Esta no es la historia de origen de una selección número 1 en general. Esta es la historia de origen de un niño que debería haber estado jugando frente a unos pocos miles de fanáticos en New Haven, Connecticut, en Cal. Mendoza vistió la camiseta roja en 2022, luego obtuvo su primera titularidad a mitad de la temporada 2023. En 8 aperturas como estudiante de primer año con camiseta roja, completó el 63% de sus pases para 1.78 yardas y 14 touchdowns, llevando a los Golden Bears a un récord de 6-7 y una aparición en el Independence Bowl. En 2024, dio otro paso adelante. El mariscal de campo de 6'5" y 225 libras tuvo una temporada estelar en 2024 para los Bears, lanzando para 3.004 yardas, 16 touchdowns y solo 6 intercepciones. A pesar de una línea ofensiva porosa que permitió el quinto mayor número de capturas por juego en el fútbol universitario. Pero las cosas en Cal se estaban desmoronando a su alrededor. Durante sus 3 años, el programa tuvo 3 coordinadores ofensivos diferentes. La temporada 2024 contó con un colapso desgarrador. Su equipo construyó una ventaja de 35-10 con 8-6 restantes en el tercer cuarto contra Miami y perdió. Cal cedió 2 touchdowns con menos de 5 minutos restantes en el partido. La derrota fue el principio del fin para lo que Mendoza llama el equipo más talentoso con el que ha jugado. Un comienzo de 3-0 se convirtió rápidamente en 3-4 con 4 derrotas por un total de 9 puntos. Así que el 11 de diciembre de 2024, Mendoza entró en el portal de transferencias.
Y el 23 de diciembre se comprometió con Indiana, eligiendo a los Hoosiers por encima de Georgia y Missouri. La razón por la que quería que Curt Cignetti lo convirtiera en un mariscal de campo listo para ser profesional. Su hermano menor, Alberto, ya estaba allí como mariscal de campo suplente. Su hermano menor, Alberto Mendoza, es el mariscal de campo suplente de primer año para los Sooners. Una conexión que resultó ser un factor clave. Esa decisión lo cambió todo. Lo que Fernando Mendoza hizo en la temporada 2025 en Indiana fue algo que el fútbol universitario no había visto en mucho tiempo. No solo se transfirió a un nuevo programa y jugó bien. Se transfirió y procedió a desmantelar cada expectativa, cada récord y cada duda que alguien hubiera albergado alguna vez sobre él. Durante la temporada de 2025, Mendoza tuvo un año histórico para los Sooners, guiándolos a su primer campeonato de conferencia desde 1967 y asegurando el primer campeonato nacional y temporada invicta del programa. Indiana ganó 16-0. Ni una mancha, ni un momento crítico que podría haber ido de cualquier manera. Bueno, en realidad, hubo situaciones muy reñidas, pero Mendoza ganó cada una de ellas. Las cifras eran asombrosas. Mendoza completó el 72% de sus pases para 3.535 yardas y 41 touchdowns. En los playoffs de fútbol americano universitario, registró una proporción de 8 touchdowns por intercepción. 41 touchdowns, 6 intercepciones en toda la temporada. Una postemporada perfecta sin una sola intercepción lanzada. Eso no es solo bueno, es históricamente raro. También se convirtió en el primer ganador del trofeo Heisman en la historia de la escuela. Y no fue solo el Heisman. Su campaña para el Heisman estuvo acompañada de varios otros premios, incluyendo el premio Walter Camp, el premio Maxwell, el jugador de fútbol universitario del año de la AP, el premio Teddy O'Brien, el premio Manning, pero se trata de tener un optimismo inquebrantable. Y el mensaje que me dio mi mamá y que me ayudó a desbloquear el crecimiento exponencial es, no te pongas un techo sobre la cabeza. Mendoza dijo que esa mentalidad, esa forma de ser, sería crucial una vez que los Raiders llamaran, porque la franquicia que estaba a punto de convertirlo en la cara de su futuro estaba construyendo simultáneamente un cortafuegos diseñado para mantenerlo fuera del campo. Los Raiders de Las Vegas no han sido una franquicia bien gestionada durante mucho tiempo. Eso no es opinión, eso es simplemente lo que dicen los números. Los Raiders pueden ser considerados la peor franquicia de la NFL en este siglo. No han ganado un partido de playoffs en 23 años y solo han tenido 2 temporadas ganadoras en ese periodo. Los Raiders tuvieron un récord de 3 victorias y 4 derrotas la temporada pasada. Cambiaron de mariscal de campo titular 7 veces en los últimos 3 años, acumulando un récord de 15 victorias y 36 derrotas en ese periodo. 7 mariscales de campo en 3 años. Eso no es un organigrama. Eso es una puerta giratoria. La última vez que los Raiders tuvieron la primera selección general fue en 2007, cuando eligieron a Jamarcus Russell. Ampliamente considerado el mayor fracaso en la historia del draft de la NFL, la elección de Russell en 2007 fue la única vez que los Raiders tuvieron la primera selección general en el draft de la NFL antes de este año. Y esta vez, volvieron a elegir a otro mariscal de campo con la primera selección. Este con un mejor historial de éxito universitario y una reputación muy diferente. Así que, cuando los Raiders se enfocaron en Mendoza, el escrutinio fue intenso. ¿Podría esta franquicia, con su historial de disfunción y fracasos en el draft, manejar realmente su selección de draft más importante en décadas? La recepción insistió en que sí podía. El gerente general Janas Oasis enmarcó la selección como resultado de una evaluación exhaustiva. Tuvimos un gran proceso y nos prometimos a nosotros mismos, al grupo propietario y a los aficionados que haríamos esto de la manera correcta. Y no empezamos con el fin en mente. Esto no fue una coronación, pero en cada paso del camino siguió marcando casillas.
Tom Brady, copropietario de los Raiders y 7 veces campeón del Super Bowl, estuvo profundamente involucrado en la evaluación. Siempre ha sido un gran compañero para mí y realmente para esta organización de los Raiders. Y específicamente, cuando estás evaluando a un mariscal de campo y hay tanto en juego y tienes esta oportunidad con la primera selección general, tener a Adam como parte de eso es una parte única y especial del proceso. Pero aquí es donde la tensión comienza a hervir bajo la superficie. Antes de que siquiera se celebrara el draft, los Raiders ya habían fichado a Kirk Cousins casi inmediatamente después de que los Raiders ficharan al veterano Kirk Cousins en la agencia libre. Algunos asumieron que Cousins comenzaría la próxima temporada como titular de los Raiders por encima de Mendoza. Ahora, por un lado, esto tenía sentido futbolístico. Tener un quarterback veterano de transición es un enfoque probado y comprobado. Cousins tuvo 44,000 yardas de pase en su carrera y 298 touchdowns a lo largo de su trayectoria. Cousins tiene 44,000 yardas de pase y 298 touchdowns de pase en su carrera, lo que lo sitúa en el quinto lugar entre los quarterbacks en activo. También tiene el 15º mayor número de touchdowns de pase de todos los tiempos. Kubiak, quien había entrenado a Cousins en Minnesota, creía firmemente en el modelo de dejar que un joven mariscal de campo se sentara y aprendiera. Aunque Mendoza terminó su carrera universitaria con una nota alta, lanzando 41 touchdowns y llevando a los Indiana Hoosiers a un campeonato nacional, Kubiak cree que un joven mariscal de campo debería aprender detrás de un veterano en lugar de ser nombrado titular de inmediato. Por otro lado, aquí había una franquicia que le decía al mundo que el ganador del trofeo Heisman, el campeón nacional, el mariscal de campo universitario más condecorado desde Joe Burrow, tendría que demostrar que era mejor que un mariscal de campo que venía de, posiblemente, el peor tramo de toda su carrera. El ex mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, opinó públicamente y sus palabras tenían un filo agudo. No has estado bajo el centro. No has visto una avalancha como esta. Jugaste muy bien contra Ohio State. No es la NFL, ¿de acuerdo? Es diferente. Estas coberturas, estas ventanas, se cierran rápido. Según el periodista Ian Rapoport, los Raiders querían que Cousins fuera el mentor de Mendoza durante toda la temporada como titular antes de ceder la ofensiva a Mendoza en 2027. Según Rapoport, los Raiders quieren que Cousins sea el mentor de la primera selección general durante toda la temporada como titular, antes de ceder la ofensiva a Mendoza en 2027. Deja que eso se asiente. La primera selección general, el tipo que lanzó 41 touchdowns y 0 intercepciones en postemporada, a quien le dicen que el plan es que mire desde la banda durante todo un año. Ese es el tipo de situación que puede generar resentimiento. Ese es el tipo de dinámica que crea fricción, especialmente en la noche del draft cuando las emociones están a flor de piel. Así que aquí es donde llegamos al corazón del título. La afirmación de que Fernando Mendoza dejó a los Raiders después de una acalorada discusión durante el draft de la NFL. Examinemos lo que realmente sucedió paso a paso. En la noche del draft. Cuando Goodell anunció el nombre de Mendoza, las cámaras cortaron a una transmisión desde Miami. Estaba Mendoza rodeado de su familia, abrumado por la emoción. Aunque estaba abrumado por la emoción después de ser seleccionado como número 1 en general, Mendoza está listo para comenzar a trabajar con los Raiders. Antes del anuncio, el entrenador principal Clint Kubiak y el gerente general John Spytak llamaron a Mendoza para darle la bienvenida a Raider Nation. Mendoza describió el momento con cruda honestidad. Ha habido mucha expectación sobre si iba a terminar aquí y nada era seguro, excepto esta noche. Así que, cuando vi esa llamada, me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo y estaba extasiado. Hay mucha emoción incluso ahora mismo. En su conferencia de prensa posterior al draft, Mendoza no sonaba como un hombre que acababa de tener una acalorada discusión. Sonaba como un hombre que entendía precisamente dónde estaba parado. Estoy en el último lugar de la jerarquía ahora mismo. Primero tengo que ganarme el respeto de mis compañeros,
construir esa confianza e integrarme en ella. Estoy listo para hacer lo que el equipo necesite y me llame a hacer para ayudarlos a ganar. Le preguntaron sobre Kirk Cousins. Su respuesta fue amable y mesurada. Cualquier pepita que quisiera dar, la tomaría y la emularía en mi propio juego. Ojalá pueda ser compañero de equipo con él. No solo es un gran jugador, sino también un gran líder de hombres. Al día siguiente, Mendoza voló a Las Vegas para su conferencia de prensa de presentación en el Intermountain Health Performance Center. Fernando Mendoza hizo su debut ante los medios de Las Vegas el viernes por la tarde en su primera conferencia de prensa desde que se convirtió oficialmente en Raider. Flanqueado por el gerente general John Aspiu-Assich y el entrenador en jefe Clint Kubiak, el mariscal de campo novato enfrentó una avalancha de cámaras y preguntas con una confianza mesurada que inmediatamente marcó el tono. Les dijo a los reporteros reunidos, hay mucha anticipación en torno a esta selección, pero ahora estoy muy contento de que todo el ruido externo haya terminado. Oficialmente soy un Raider. Estoy emocionado de ser humilde y hambriento y ponerme a trabajar. Recibió mensajes de texto de sus nuevos compañeros de equipo, Max Crosby, Tyler Linderbaum, Colton Miller y el propio Kirk Cousins. Esta mañana y anoche, pude recibir mensajes de texto de un par de tipos como Max Crosby, Tyler Linderbaum, Colton Miller y Kirk Cousins. Estoy seguro de que ha habido más. Estaré deseando ponerme en contacto con todos mis nuevos compañeros de equipo. La reacción de Max Crosby en las redes sociales fue inmediata y entusiasta. Minutos después de que la franquicia seleccionara al mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza, con la primera selección general del draft de la NFL de 2026 el jueves, Crosby fue directamente a X con un mensaje dirigido a su nuevo compañero de equipo. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando el entrenador del Salón de la Fama de los Raiders, Tom Flores, el primer mariscal de campo de la franquicia y también latino, le dio a Mendoza su bendición para usar la camiseta número 15. Sí, el anciano Flores, de 89 años, dijo a los periodistas que Mendoza tenía su bendición. Se merece mi bendición porque si no es lo que parece, no sé qué demonios estoy haciendo. Y Jim Plunkett, otra leyenda de los Raiders y el último latino en ser reclutado en primer lugar antes que Mendoza 55 años atrás, expresó un inmenso orgullo. Han pasado 55 años desde que un latino fue seleccionado primero en el draft de la NFL y esperaba que no tuvieran que pasar otros 55 años. Es importante para la comunidad hispana, dijo Plunkett. Mendoza habló sobre su responsabilidad hacia la base de fanáticos hispanos de los Raiders con genuina reverencia. La historia de los Raiders, especialmente la historia hispana, es como ninguna otra. Creo que probablemente sea la base de fans más hispana y leyendas. Como el señor Plunkett, como el señor Flores, todos esos ídolos hispanos legendarios y pilares de la franquicia. Significa mucho para mí, como cubanoamericano, venir a esta franquicia y ayudar a tratar de llevar la antorcha. Pero de nuevo, tengo que demostrarlo y estoy deseando conectar con la comunidad hispana aquí. También reveló que su familia había creado una fundación benéfica. Iniciamos el Fondo Familiar Mendoza. Creo que uno de mis pilares y mi identidad es retribuir y ayudar a combatir la dar a la comunidad. Así que eso fue una gran parte de mi identidad y es algo que nuestra familia realmente quería hacer. Su madre, Elsa, vive con esclerosis múltiple y abogar por la investigación sobre la se ha convertido en una parte fundamental de lo que es Mendoza. ¿Así que Fernando Mendoza dejó a los Raiders? No, celebró con un festín de cerdo asado cubano en su patio trasero, recibió una llamada de su nuevo entrenador, voló a Las Vegas. Levantó su camiseta y habló con la humildad que hizo que un entrenador del Salón de la Fama se aclarara la garganta y le diera su bendición a un joven de 22 años. ¿Tuvo una discusión acalorada durante el draft? No hay ninguna evidencia de ninguna discusión, ningún enfrentamiento ni ninguna fricción entre Mendoza y los Raiders. No durante el draft, no después de él, y no en ningún momento durante el proceso previo al draft. Lo que sí sucedió fue esto.
Existe una compleja situación de mariscal de campo de múltiples capas en Las Vegas. Los Raiders planean comenzar con Kirk Cousins mientras Mendoza aprende el juego de la NFL. En última instancia, esto es una meritocracia y el mejor jugador jugará. SPYC explicó que la dinámica ha generado debate entre los aficionados, analistas y exjugadores. Derek Carr cree que Cousins debería ser titular. Kirk Morrison dice que Mendoza tiene que ganárselo. Ian Rapoport informa que el equipo quiere que Mendoza se tome un año sabático y el propio Mendoza dice que está bien con todo esto, pero que renuncia. Lo único que Fernando Mendoza ha dejado en su vida fue Yale para perseguir un sueño más grande. Y cada vez que alguien lo ha descartado, desde el recluta número 288 en Florida hasta el chico pasado por alto en Cali y la apuesta del portal de transferencias en Indiana, él ha respondido de la misma manera, ganando todo. Es una gran responsabilidad, pero también un gran honor honrar el legado. Los Raiders son una franquicia histórica fundamental y una de las caras de la NFL, y siento que, de nuevo, necesito demostrarlo y ganármelo cada día. Mendoza dijo, este es un jugador que se negó incluso a usar un número de camiseta sin ganarse el derecho a hacerlo. Cuando le preguntaron sobre usar el número 15, su número de la universidad, inicialmente vaciló. No sé si me he ganado eso todavía por el legendario Tom Flores, que también jugó de mariscal de campo y evidentemente era un ícono de los Raiders. Ese no es el lenguaje de un hombre que sale furioso de una habitación. Ese es el lenguaje de un hombre dispuesto a esperar, dispuesto a sentarse detrás de Kirk Cousins, dispuesto a ganarse cada jugada porque eso es lo que ha hecho en cada parada de su carrera. El título de este video sugería que Fernando Mendoza renunció a los Raiders después de una acalorada discusión durante el draft de la NFL. La realidad es lo contrario. Una calma, casi una sensación de alivio, emanaba de John Aspio-Assisiach después de entregar la tarjeta de selección de los Raiders, convirtiendo a Fernando Mendoza en la primera selección del draft de la NFL de 2026. Fernando Mendoza no renunció a nada. Acaba de empezar.